Bien, como podemos observar, este es un intercambiador de placas y ahí está, se divide en tres partes. La del medio es donde está el intercambiador, la zona caliente donde están las placas calientes y la parte de la derecha que es la parte fría. Entonces ingresa la leche, pasa por la parte caliente y luego vuelve a la inversa para enfriarse, ¿no? Como pueden observar. Entonces de esa manera es el esquema. Miren, hay un fluido caliente que es vapor de agua que va a calentar la leche y un fluido frío que en este caso, la mayoría de los casos es salmuera o un líquido refrigerante para poder enfriar la leche, ¿no? Ese líquido azul pues es el líquido que va a enfriar la leche. Y así es como se da la pasteurización en placas. Aquí vemos un ejercicio de pasteurización de leche. Nos dice que un pasteurizador de placas está formado por una zona de recuperación de calor, una zona de calentamiento y una zona de enfriamiento, ¿no? La zona de calentamiento es pasteurización y nos dan las siguientes temperaturas. Nos dice que está enfriada con salmuera al 22% de concentración y nos dice también la temperatura a la que entra y sale la salmuera. También nos da el flujo másico de la leche entera y el flujo másico de la salmuera. Nos pide que calculemos la temperatura de la salida de la zona de recuperación de calor de la leche fría. Entonces aquí lo primero que necesitamos saber es el esquema. Este es un intercambiador de placas. Como ustedes saben, tiene hartas placas en donde hay placas para la zona fría y hay placas para la zona caliente, ¿sí? Entonces, entre placas interactúan dos fluidos, ¿no? Que pasa por medio de las placas. En esta parte derecha de aquí va a pasar un fluido caliente, que en este caso va a ser vapor de agua, el cual va a calentar al fluido frío. Nuestro fluido que está ingresando es la leche, entonces por medio del vapor de agua que está caliente va a transferir calor para calentar la leche fría. Entonces la calienta hasta llegar a una temperatura de 75 grados centígrados por 15 segundos y luego vuelve a ingresar a las placas para enfriarse, ¿sí? Entonces aquí está la zona de placas calientes donde por medio del vapor de agua se va a calentar y nuevamente ingresa el intercambiador de una placa. Como ustedes saben, aquí ingresa la leche fría y aquí está la leche caliente. Entonces la leche caliente va a transferir calor a la leche fría. Por lo tanto, si la leche aquí va a entrar a 4 grados centígrados, aquí va a salir a una temperatura mayor. ¿Por qué? Por el calor que le está transfiriendo esta leche caliente de aquí para que salga la leche y comience a calentarse. Entonces, una vez ya la leche está aquí caliente, ingresa al intercambiador, baja su temperatura porque pierde calor, ¿no es cierto? Transfiere el calor aquí y entonces de 75 va a salir una temperatura menor. Y luego posteriormente, con esa temperatura a la que sale, va a ingresar a la zona de enfriamiento, nuevamente a las placas en donde va a interactuar con otro fluido, que es la salmuera. La salmuera va a permitir que la leche que está a una temperatura menor a los 75 grados, que va a entrar aquí a las placas, se termine de enfriar hasta que vuelva a su temperatura inicial. Si la temperatura aquí era 4 grados centígrados, la salmuera va a hacer que la temperatura aquí vuelva a salir a 4 grados centígrados. Entonces aquí tenemos un esquema más detallado. Consiste en tres partes: la zona de enfriamiento, la zona de recuperación y la zona de calentamiento. Como es intercambiador de placas, siempre va a estar rodeado de dos fluidos. En la parte de enfriamiento va a tener la salmuera y la leche, van a ser los dos fluidos. En la parte de recuperación de calor, donde están los intercambiadores, donde está el intercambiador de placas, va a tener la leche fría y la leche caliente, dos fluidos. Y en la zona de calentamiento, donde se da la pasteurización, va a interactuar entre dos fluidos, ¿no? Vapor de agua y la leche. Entonces es por eso que vamos a repartir a través de tres zonas para poder hallar lo que nos pide el enunciado. Entonces aquí yo ya distribuí las zonas, ¿no? Mire, ingresa la leche fría a 4 grados centígrados, entra a las placas y como está en contacto con leche
con la leche caliente, ¿no? Que ya se pasteurizó, entonces va a ganar calor. Entonces, si entró a 4 grados centígrados, aquí en la temperatura 1, o sea, lo que va a salir va a ser un poco mayor. Probablemente sea unos 16 o algo parecido. Entonces, como está entrando a 4 grados centígrados, ganó calor, sale una temperatura mayor. Entonces, esta temperatura es leche precalentada. ¿Por qué precalentada? Porque todavía no ha llegado a la temperatura de pasteurización, que es la temperatura máxima para poder lograr el calentamiento de la leche, ¿no? Para hacer la pasteurización. Entonces, entra a 4 grados centígrados, sale una temperatura mayor, que sería la leche precalentada. Y esto, lo que está saliendo del intercambiador, vuelve a ingresar a las placas donde va a estar en contacto con el vapor de agua, a la zona de pasteurización. Entonces entra la leche precalentada, está en contacto con el vapor de agua transfiere calor a la leche precalentada y va a salir leche caliente, ¿no? Que es a 75 grados centígrados, que es la leche pasteurizada. Entonces, cuando sale la zona de calentamiento y ya se dio la pasteurización, se va a mantener a 75 grados centígrados por 15 segundos, ¿no? Y una vez pasan estos 15 segundos, va a ingresar nuevamente a la zona, bueno, a una placa para irse al fluido frío. Entonces va a ingresar a la zona de recuperación de calor. Entonces, como está ingresando la leche caliente aquí, miren. Aquí está saliendo a 75 grados centígrados y va a ingresar a 75 grados centígrados. Pero como aquí está a 75 grados centígrados y va a estar en contacto con la leche fría, entonces va a perder calor. Entonces de 75 grados centígrados va a salir a una temperatura menor. Entonces a eso se le llama leche preenfriada, ¿no? Entonces sale el intercambiador la leche preenfriada menor a 75 grados centígrados y cuando sale de este intercambiador de placas va a ingresar a estar en contacto con la salmuera, que sería la zona caliente. Entonces es por eso que sale la leche preenfriada, ingresa a la zona de enfriamiento, la salmuera le transfiere, bueno, la salmuera consume el calor del fluido caliente y por eso es que la salmuera, si entró a menos 5 grados centígrados, va a salir a 0 grados centígrados por el calor que absorbió. Mientras que la leche caliente va a perder calor y por lo tanto, si ingresó a menor a 75, al final va a salir a 4 grados centígrados, que es la temperatura inicial a la que la leche ingresó. Por eso es que se dice que la temperatura 4 es igual a la temperatura 0, porque ingresa a una temperatura la leche fría y sale a la misma temperatura la leche fría. Entonces, ese sería el esquema. Entonces aquí lo que nosotros nos piden en el inciso A dice la temperatura a la salida de la zona de recuperación de calor de la leche. Entonces aquí en nuestro esquema, esta es la zona de recuperación, entra la leche fría y ¿cuál es la salida de la leche fría? Esta es la salida de la leche fría, la temperatura 1, ¿no es cierto? Ingresa a 4 grados centígrados y queremos saber a qué temperatura está saliendo. El inciso B nos pide la temperatura a la entrada de la zona de enfriamiento, a la zona de enfriamiento final de la leche preenfriada. Entonces, la entrada a la zona de enfriamiento. Si ustedes pueden ver aquí, la leche caliente está saliendo preenfriada aquí en el intercambiador de calor, que va a ser mi temperatura 3. ¿Para qué? Para ingresar a la zona de enfriamiento. Entonces, esta temperatura 3, la leche preenfriada que sale del intercambiador e ingresa a la zona de enfriamiento, es la temperatura que tenemos que calcular. El inciso C nos dice la tasa de recuperación de calor, que es esta de aquí. Como aquí la leche fría la leche caliente está transfiriendo calor, en estas zonas también se recupera calor. Y eso es lo que vamos a calcular. Y el número de unidades de transferencia de calor NUT para la zona de recuperación de calor. Ya, eso se logra por el método de eficiencia y el área de transferencia de calor para la sección de recuperación de calor si el coeficiente global de diseño es 20 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bueno, en esta zona de aquí, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar la pasteurización. Como nos está pidiendo la temperatura 1, que es esta que se encuentra aquí, nosotros vamos a trabajar en la zona de recuperación. Entonces, inciso A, zona de recuperación. Entonces, nosotros sabemos que
el flujo de calor del fluido caliente, el calor que transfiere el fluido caliente lo gana el fluido frío. Por lo tanto, el flujo de calor caliente es igual al flujo del calor del fluido frío. También nosotros sabemos que, si se dan cuenta aquí en el esquema, en la zona de recuperación estamos trabajando con leche fría. Y también aquí mi fluido caliente es leche caliente. Entonces acá sabemos que el flujo de calor es igual al flujo másico caliente por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Y el fluido frío es el flujo másico de la leche también por la capacidad calorífica y por la diferencia de temperatura. Entonces, como estamos trabajando con el mismo flujo másico de la leche, ¿no? Porque no se está perdiendo nada de flujo másico. Es el mismo y la capacidad calorífica ustedes saben que es la misma. Entonces se va a anular, ¿no? Esto de aquí con esto de acá. ¿Por qué? Porque es del mismo fluido. Ambos son leche. Y nos va a quedar la diferencia de temperatura del fluido caliente y la del fluido frío. Entonces vamos a ver en esta zona, ¿no? Que la diferencia de temperatura sería lo que sale, que es la temperatura 1 menos lo que entra, 4 grados centígrados. Entonces sería, para el fluido frío, sería T1 menos T0, ¿no? Fluido frío, T1 menos T0. Y cuando la leche está caliente, quiere decir en esta parte de acá, lo que nosotros tenemos es que está ingresando T2, 75 grados centígrados, y está saliendo T3. Entonces, como es caliente, va a ser la temperatura 3 menos, mejor dicho, la temperatura 2 menos la temperatura 3. Temperatura 2 menos la temperatura 3, ¿no? Lo que está entrando menos lo que está saliendo. Entonces llegamos a esta deducción. Pero ahora, como nosotros sabemos, fíjense, en este intercambiador o en la zona de recuperación no está en flujo paralelo, ¿cierto? Porque la leche fría está entrando hacia la derecha y la leche caliente está saliendo hacia la izquierda. Entonces está en contracorriente, ¿no es cierto? Y entonces, como está en contracorriente, nosotros vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces, analizando qué es un fluido en contracorriente, esta sería la zona caliente y esta sería la zona fría. Entonces, es así que nosotros, por medio de que es un fluido que está en contracorriente, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la temperatura 2 va a interactuar con la temperatura 1 y la temperatura 3 va a interactuar con la temperatura 0. ¿No? ¿Por qué? T0 y T3 interactúan en la zona fría, en la zona caliente, y temperatura 1 y 2 actúan en la zona fría, ¿no? En contracorriente. Entonces es por eso que llegamos a esta deducción. Entonces ya hicimos el análisis en la zona de recuperación. ¿Qué datos no tenemos? Tenemos T sub 0, sí, es 4 grados centígrados. Tenemos T sub 2, sí, es 75 grados centígrados. Lo que no tenemos es esta temperatura y esta temperatura acá. Son nuestras incógnitas, ¿no? Entonces vamos a dejar eso por el momento y nos vamos a centrar cómo vamos a hallar cualquiera de las temperaturas. Como T sub 1 se encuentra en la zona de recuperación y no hay manera que nosotros podamos hallar la temperatura 1 todavía, entonces nos fijamos qué otros datos tenemos. Si se dan cuenta, la temperatura 3 quiere decir que lo que está saliendo del intercambiador va a entrar a la zona de enfriamiento. Entonces tenemos la temperatura, podemos calcular la temperatura 3 que entra al enfriamiento porque tenemos la temperatura de salida 4 y miren, tenemos la temperatura con el fluido que está interactuando. Entonces nos venimos acá y decimos, ¿no? Análisis en la zona de enfriamiento, ¿no? Y hacemos el análisis, ¿no? Aquí vamos a dibujarlo. Esto con azul, esto con azul va a ser la leche, ¿no? Ahí está la leche. Entonces la leche está ingresando, no sabemos a cuánto está ingresando la leche preenfriada, pero sabemos que la leche al final va a salir a 4 grados centígrados, ¿no? Y acá el fluido frío
que sería en este caso la salmuera. Entonces la salmuera, ¿no? Ahí tenemos a la salmuera. La salmuera dice que está ingresando, según nuestro esquema, a menos 5 grados centígrados y sale a 0, ¿no? Entonces la salmuera entra a menos 5 grados centígrados y sale a 0 grados centígrados. Entonces miren, acá tenemos salmuera y tenemos leche. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que el calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. Entonces, por lo tanto, el flujo de calor caliente es igual al flujo de calor frío. En otras palabras, el flujo de calor de la leche es igual al flujo de calor de la salmuera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la leche tiene un flujo másico, tiene una capacidad calorífica y una diferencia de temperatura. En este caso, la diferencia de temperatura va a ser T sub 3 menos T sub 4. Y la salmuera va a tener un flujo másico, un calor específico y va a tener también diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura en la parte fría va a ser T sub 2 menos T1. Quiere decir lo que está saliendo menos lo que está ingresando. Entonces, teniendo este análisis, nosotros necesitamos despejar esto, la temperatura 3. Tenemos este dato aquí, tenemos flujo másico de la salmuera, calor específico de la salmuera, flujo másico de la leche y calor específico de la leche. Entonces nosotros reemplazamos, ¿no? Entonces T sub 3 es igual a T menos T4, flujo másico por el Cp de la salmuera, T2 menos T1. Y aquí pongo el flujo másico, calor específico de la leche. Y como este T sub 4 está con negativo, va a pasar al otro lado con positivo. Y así nosotros encontramos la temperatura 3. Entonces aquí la temperatura 3 va a ser el flujo másico de la salmuera. Aquí me dice que la salmuera son 65.000 kilogramos sobre hora. El calor específico de la salmuera me dice que es 3,4. Uy, 3,4 kilojoules, kilogramos, grados centígrados. Y nos dice que la temperatura de salida, ¿no?, de la salmuera es 0 grados centígrados menos la temperatura de entrada, que es 5 grados centígrados. Y ahora el flujo másico de la leche. Entonces nos venimos aquí al problema y nos dice que el flujo másico de la leche es 40.000 y su calor específico 3,9. Entonces 40.000 kilogramos sobre hora leche por 3,9 kilojoules, kilogramos, grados centígrados. Más la temperatura 4. La temperatura 4, la que sale al final la leche, es 4 grados centígrados. Entonces, 4 grados centígrados. Reemplazamos todo esto y nos sale que es 11,08 grados centígrados. También lo que nosotros podemos hacer es que cuando estemos haciendo este análisis, como tenemos T3 menos T4, nosotros sabemos que T4, a ver, aquí mejor lo explico. Como nosotros tenemos el flujo másico del fluido caliente T3 menos T4, T3 menos T4, y nosotros sabemos que sabemos que el T4 es igual al T sub 0. ¿Por qué? Porque el inicio a lo que entra la leche fría es a lo que va a salir la leche fría. Entonces, si sabemos esto de acá y nosotros anteriormente habíamos deducido que T3 menos T0, aquí, ¿no? T3 menos T0 es T2 menos T1. Entonces, nosotros también podríamos haber reemplazado este T2 menos T1 aquí en la fórmula.
¿no? En esta parte de acá. En vez de T3 menos 4, podríamos haber reemplazado T2 menos T1. Pero en este caso, por cualquiera de los dos métodos, igual nos va a salir la misma cantidad en la temperatura 3. Entonces, como acá nosotros ya tenemos la temperatura 3 y tenemos este análisis de aquí, entonces yo voy a despejar lo que necesito, la temperatura 1, ¿no es cierto? Entonces, para despejar la temperatura 1, yo sé que es T3 menos T sub 0, ¿no? Va a quedar aquí negativo, obviamente, ¿no? T1 va a quedar negativo y este que está positivo va a pasar con negativo. Así va a quedar. Pero como yo aplico con el menos 1, voy a tener que T1 es igual a T0 más T2 menos T3. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 0 a la que está entrando la leche, 4 grados centígrados, a la temperatura a la que sale de pasteurización, 75 grados centígrados, menos la temperatura de la leche preenfriada, 11,8 grados centígrados. Y esto nos da un resultado de 67,2 grados centígrados. Entonces aquí tenemos T3 y tenemos T1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la temperatura 1 acá entra a 4 grados centígrados, la leche fría se va calentando porque transfiere calor de esta leche caliente y va a salir a 67. De 67 va a ingresar a la pasteurización y va a subir a 75. Viene a 75 por 15 segundos, entra el intercambiador, pierde calor y va a salir a la temperatura de 11,08 grados centígrados. Y va a salir a 11,08 grados centígrados el intercambiador y va a ingresar a la zona de enfriamiento para que termine al final con 4 grados centígrados. Entonces, de esta manera ya tenemos las tres temperaturas. Entonces ya tenemos el inciso A y el inciso B, ¿no? Ahora me pide la tasa de recuperación de calor. Tasa de recuperación de calor. Para la tasa de recuperación de calor, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es igual al calor recuperado sobre el calor total para calentar el producto. Entonces, por medio de una deducción se llega a la conclusión que va a ser la temperatura de la que sale el intercambiador menos la temperatura inicial, la temperatura de la leche caliente que ingresa al intercambiador menos la temperatura inicial. Entonces tenemos la temperatura 1, sí, es 67,2 grados centígrados, menos la temperatura 0, 4 grados centígrados, la temperatura 2, 75 grados centígrados y la temperatura 0, 4 grados centígrados. Esto nos da un resultado de 0,89. Como tenemos ya la tasa de recuperación de calor, ahora nosotros vamos a hallar el número de unidades de transferencia de calor. Entonces, para hallar NUT, número de unidades de transferencia de calor, lo que nosotros vamos a ocupar es esta fórmula. NUT es igual a la tasa de recuperación de calor, 1 menos la tasa de recuperación de calor, 0,89, 1 menos 0,89. Y esto me va a salir 8,09. Una vez ya hallé el número de transferencia número de unidades de transferencia de calor, ahora vamos a hallar el área. ¿Cómo hallamos el área? En la parte de recuperación tenemos el coeficiente de diseño, el flujo másico de la leche, capacidad calorífica de la leche y tenemos el número de unidades. Entonces decimos, ¿no? NUT es igual a coeficiente de diseño, área del intercambiador, flujo másico por el CP de la leche. Listo. Es así que el coeficiente de diseño, si nos fijamos aquí, es 20. ¿No? Entonces vamos a despejar el área primero.
que va a ser NUD por flujo másico por el CP de la leche sobre el coeficiente de diseño. El número de unidades 8,09. El flujo másico de la leche, que es 40.000. Por el CP de la leche, que es 3,9 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Y el coeficiente de diseño, que es 20 kilowatts metro cuadrado grado centígrado. Entonces vamos a obtener el resultado del área de transferencia de calor, que va a ser 8,09 por 40.000 por 3,9 dividido entre 20. Y me sale que es Entonces, de esta manera nosotros resolvimos los 5 incisos para intercambiador de calor por... Anteriormente nosotros habíamos hecho un análisis, ¿no? Que la temperatura 2 menos la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 menos la temperatura 0. Entonces aquí, como nosotros tenemos la temperatura 3 menos la temperatura 4 y nosotros sabemos que la temperatura 4 es igual a la temperatura 0. ¿Por qué? Porque en este análisis la leche entra a 4 grados centígrados y va a salir a la misma temperatura, a los 4 grados centígrados. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos reemplazar. En lugar de poner T3 menos T4, que sería T3 menos T0, nosotros podríamos poner T2 menos T1, para de esta manera nosotros hallar la temperatura 1, que es lo que nos está pidiendo. Entonces aquí, en lugar de esto, va a ir T2 menos T1. Como yo quiero despejar la temperatura 1, me voy a quedar con esto, ¿no? T2 menos T1, flujo másico de la leche por la capacidad calorífica va a ir abajo y se va a mantener el flujo másico de la salmuera por su calor específico y su temperatura, ¿no? Entonces, despejando la temperatura 1, a mí me va a quedar que es igual a la temperatura 2 por el flujo másico de la salmuera por el diferencial de temperatura sobre el flujo másico por capacidad calorífica de la leche. Entonces, vamos a hallar la temperatura 1. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2, que es 75 grados centígrados, la leche pasteurizada, menos el flujo másico de la salmuera, que es 65.000 kilogramos sobre hora. Por el calor específico, que es 3,4 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Y por la diferencia de temperatura, 0 grados centígrados menos 5 grados centígrados. Y vamos a dividirlo sobre el flujo másico de la leche, que es 40.000 kilogramos hora, sobre el flujo másico de la leche, que es 3,9 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Entonces, esta temperatura 1 nos va a salir, lo cual nos va a salir así. 67,91. Entonces, de esta manera nosotros aquí tenemos calculado la temperatura. Ahora nosotros vamos a calcular la temperatura 3. Como nosotros aquí en la zona de recuperación habíamos dicho que T3 menos T0 es igual a T2 menos T1, entonces reemplazamos, ¿no? T3 menos T0 es igual a T2 menos T1. Como quiero hallar T3, va a ser T2 menos T1. Y esto que está con negativo va a pasar con positivo. La temperatura 2, 75 grados centígrados,
menos la temperatura 1, que es 67,91 grados centígrados, menos la temperatura 1, menos la temperatura 0, bueno, más la temperatura 0, que es 4 grados centígrados. Entonces todo esto, la temperatura 3 nos va a salir 75 menos 67,91 más 4. 11,09. Ahora nosotros vamos a reemplazar, ya hallamos las dos temperaturas y ahora vamos a hallar la tasa de recuperación de calor. Está delimitado por esta fórmula. La temperatura 1 nosotros ya la hemos calculado anteriormente, que salió 67,91. La temperatura inicial, 4 grados centígrados. La temperatura 2, 75 grados centígrados. Menos 4 grados centígrados, la temperatura inicial. Entonces sería 0,90. 0,90. Entonces, como salió 0,90 la tasa de recuperación de calor, ahora mediante esta fórmula yo encuentro el número de unidades de transferencia de calor, que sería R 0,90, 1 menos 0,90. Reemplazamos eso y me va a salir que mi NUT va a ser 9. Entonces ahora hallo la área de transferencia de calor. Si yo lo despejo, va a ser área, unidades de transferencia, número de unidades de transferencia de calor por el flujo másico por el CP de la leche y sobre el coeficiente de diseño, ¿no? Número de unidades me salió 9, el flujo másico es 40.000, pero como nosotros estamos trabajando en kilojoules, kilojoules está expresado en está expresado en segundos, ¿no? Joules, kilojoules sobre segundo. Entonces nosotros, como tenemos aquí el flujo másico en kilogramos sobre hora, a este 40.000 lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir entre 3.600 segundos. Ahí está, entonces 40.000 por dividido entre 3.600 segundos. Y luego esto lo vamos a multiplicar por el CP de la leche, que sería 3,9 kilojoules, kilogramos, grados centígrados. Entonces ahora con todo esto y el coeficiente de diseño 20 kilowatts metros cuadrados grados centígrados, hallo el área de transferencia de calor, el cual nos va a salir 19,5 metros al cuadrado. Y de esta forma nosotros lograríamos resolver todos los enunciados para pasteurización de leche.